Durante el 30º encuentro de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en Villavicencio, Colombia, el presidente Gustavo Petro alertó sobre los peligros energéticos de la inteligencia artificial, IA, y su impacto en la crisis climática global. Subrayó que el aumento de la demanda de energía, impulsado por el desarrollo de la IA, podría agravar dramáticamente el cambio climático si no se regulan adecuadamente su uso y producción. Petro inició su discurso recordando las advertencias de Stephen Hawking, quien señaló a la inteligencia artificial como un riesgo para la supervivencia humana. Enfatizó que la IA, al depender cada vez más de energía, podría intensificar la crisis climática, especialmente si esa energía sigue siendo generada por combustibles fósiles como el carbón, petróleo y gas, poniendo en peligro el futuro de la humanidad. El presidente explicó que, a medida que la IA se integra en la economía y la vida diaria, la infraestructura energética debe ser más robusta para sostener su desarrollo. Citó como ejemplo el consumo energético del Bitcoin, destacando que la IA, al ser una tecnología más avanzada, exigirá aún mayores cantidades de energía, lo que podría tener efectos devastadores si no se maneja adecuadamente. Gustavo Petro comparó el consumo energético de la inteligencia artificial con el de la minería de criptomonedas, señalando que el primero será significativamente mayor en el futuro. Advirtió que si esta energía proviene de fuentes fósiles, el calentamiento global se intensificará, acelerando la crisis climática y aumentando el riesgo de desastres ambientales. Petro subrayó las implicaciones de continuar utilizando combustibles fósiles en un contexto donde la IA es central en la economía. Destacó que la dependencia de estas fuentes energéticas no solo incrementa las emisiones de gases de efecto invernadero, sino que también acelera el calentamiento global, exacerbando los efectos del cambio climático y poniendo en peligro la estabilidad ecológica mundial. Ante esta situación, el presidente hizo un llamado urgente a la comunidad internacional para que acelere la transición hacia energías limpias y renovables. Insistió en que la descarbonización de la economía global no es solo una opción, sino una necesidad imperiosa para evitar una catástrofe climática. La IA, según Petro, debe desarrollarse en un entorno sustentable para garantizar un futuro seguro. Petro también criticó la falta de planificación y regulación en torno al uso de la IA y su impacto energético. Destacó que, aunque se ha avanzado tecnológicamente, se ha hecho poco para asegurar que este progreso sea sostenible desde una perspectiva ambiental. Expresó preocupación por la ausencia de una regulación adecuada que evite que la IA dependa de fuentes de energía que contribuyen al deterioro ambiental. El presidente enfatizó que la descarbonización es un reto global que no puede ser abordado por un solo país. Hizo un llamado a la acción colectiva, señalando que la crisis climática es un problema que requiere una respuesta coordinada a nivel internacional. Sin una regulación global adecuada, la IA podría convertirse en un factor que acelere la crisis climática, advirtió. Durante su intervención, Petro reflexionó sobre la intersección entre la crisis climática y el desarrollo tecnológico. Reconoció que, aunque la IA tiene el potencial de mejorar la vida humana, su desarrollo debe ser gestionado con responsabilidad para evitar consecuencias negativas. Subrayó la necesidad de elegir un camino que priorice la sostenibilidad y el bienestar de las futuras generaciones. Las declaraciones de Petro han resonado no solo en Colombia, sino en foros internacionales, donde se debate sobre el cambio climático y la transición energética. Su advertencia subraya la importancia de abordar estos temas de manera integral, considerando tanto el impacto económico como las implicaciones ambientales del avance tecnológico, particularmente en el ámbito de la IA. Petro destacó que la IA está en una fase de expansión que puede llevar a un aumento significativo en el consumo de energía a nivel global. A medida que más industrias y sectores incorporan esta tecnología, la demanda energética crece, lo que podría resultar insostenible si no se implementan cambios estructurales en la forma en que se genera y utiliza la energía.
En su discurso, el presidente abogó por una transición energética que priorice fuentes renovables, como la solar y la eólica, para alimentar el desarrollo de la inteligencia artificial. Sostuvo que la adopción de energías limpias no solo es crucial para mitigar los efectos del cambio climático, sino también para asegurar que el avance tecnológico no comprometa el bienestar planetario. Petro destacó que la IA, al igual que otras tecnologías emergentes, puede desempeñar un papel crucial en la lucha contra el cambio climático si se utiliza de manera responsable. Sin embargo, insistió en que esto solo será posible si se realiza un esfuerzo concertado para garantizar que la energía que impulsa esta tecnología provenga de fuentes sostenibles. Durante su intervención, Petro señaló que la falta de regulación sobre el uso energético de la IA es un problema global que debe ser abordado con urgencia. Instó a los líderes mundiales a trabajar juntos para establecer marcos regulatorios que limiten el uso de fuentes de energía fósiles en el desarrollo y expansión de la inteligencia artificial. Petro advirtió que, si no se actúa ahora, el mundo podría enfrentarse a un futuro donde la IA se convierte en un motor principal del cambio climático. La dependencia continua de combustibles fósiles podría acelerar el calentamiento global a niveles catastróficos, haciendo que las soluciones sean mucho más difíciles de implementar en el futuro. El presidente también resaltó la paradoja de que una tecnología diseñada para mejorar la vida humana pueda, si no se maneja con cuidado, convertirse en una de las mayores amenazas para la supervivencia de la humanidad. La IA, afirmó Petro, debe desarrollarse con una visión a largo plazo que considere sus impactos en el medio ambiente y en la sociedad en general. En su discurso, Petro hizo hincapié en la importancia de la innovación tecnológica que sea compatible con los objetivos de sostenibilidad. Abogó por políticas que incentiven la investigación y el desarrollo de tecnologías limpias, asegurando que la IA y otras innovaciones futuras contribuyan positivamente a la lucha contra el cambio climático. Petro también expresó su preocupación por la velocidad con la que se está desarrollando la IA, lo que podría dificultar la implementación de regulaciones adecuadas a tiempo. Señaló que la comunidad internacional debe actuar rápidamente para evitar que la tecnología avance sin el control necesario, lo que podría llevar a consecuencias irreversibles. A lo largo de su intervención, Petro insistió en la necesidad de una cooperación global para enfrentar los desafíos que plantea la inteligencia artificial en el contexto de la crisis climática. Propuso la creación de un marco internacional que regule el uso de la IA y asegure que su desarrollo sea compatible con los objetivos de sostenibilidad ambiental. El presidente también abordó la necesidad de concienciar a la población sobre los riesgos asociados con el desarrollo descontrolado de la inteligencia artificial. Subrayó que la sociedad debe ser consciente de los impactos que esta tecnología puede tener en el medio ambiente y en la estabilidad climática global.